en la estación Alameda del metro de Quito, y allí veíamos eso, cómo la gente conecta con palabras, el dame viendo. Tú sabes que la RAE te dice, no, dame viendo, no está mal. Exacto. Pero si tú escuchas, y sobre todo en la sierra ecuatoriana, dame viendo, dame pasando, el uso de los dos verbos, pero porque tenemos una herencia. Claro, a propósito, invitados a pasarse por la parada de la Alameda. Si no han ido, nosotros ya fuimos, si no han ido, ahí. Si no han ido, vayan. Y vamos a tener sorpresas con esa estación. Sí, nuestras grandes generalidades del quehacer artístico y cultural. La hice desde el tema de comunicación y yo, bueno, ya con la gestión cultural hace 22 años. Wow, 22 años, en serio. No empecé súper chiquito. No parece 22 años. Me gusta mucho escribir, creo que ese, aparte por mi oficio propio de la comunicación, es necesario. Y bueno, me gusta mucho de conectar, creo que soy curiosa y no soy tan hábil para hacer muchas cosas, pero creo que soy sobre todo curiosa y siempre dispuesta a admirar el trabajo de otros y a respetar el trabajo de otros y mucho más de la gente que está alrededor de la gestión cultural. En el vibrante escenario cultural del Ecuador, desde la diversidad de sus manifestaciones artísticas hasta la voz única de sus creadores, el arte trasciende fronteras y se convierte en un faro de esperanza y transformación. En Tamices, exploramos cómo el arte se ha entrelazado con la identidad, la historia, siendo un canal para expresar las realidades, los sueños, las luchas, descubrimientos en cada pincelada, cada verso, cada melodía que se convierte en herramientas poderosas de inspiración, donde cada obra es un testimonio de fuerza, de espíritu humano y un recordatorio que en medio de la adversidad siempre hay un espacio para la belleza, la resistencia y la esperanza. Bienvenidos a nuestra nueva casa, Andes Brew. Vengan. Amigos, buenas noches. Estamos en Tamices, La Voz de las Artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura desde Andes Brew. El día de hoy tenemos dos riquísimas, excelentes cervecitas, acá el Chancho Bohemio y acá el Ucrania Golden. Si es que quieren probar, les voy a hacer probar. Tengan, a ver, una por aquí, otra por acá. Y quiero que me cuenten qué tal, qué rico. ¿Les gusta, no les gusta? Y mientras ellos prueban, esto es Andes Brew de la Plaza del Teatro, pues está ubicado justamente, como dice su nombre, en la Plaza del Teatro, frente al Teatro Nacional Sucre. Vengan a visitarla, también tienen su espacio en La Pradera y su espacio en Cumbayá, un hermoso lugar. ¿Qué tal les parece? Me parece buenaza. Excelente. Ya la estoy buscando ahorita. Ya la estoy buscando, sí. Cumbayá y La Pradera, si les da más cerquita, pues allá pueden ir riquísimos. Les recuerdo, Chancho Bohemio y Ucrania Golden. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una revista cultural hermosísima que es Públicos. Lindísima edición, he leído ya algunas ediciones que han salido y también me ha gustado mucho el enfoque que ustedes proyectan dentro de esta revista, ¿no? El enfoque cultural que le dan los artistas que entrevistan, el arranque social también que tiene, porque no solamente es una expresión cultural, sino también hay un trasfondo dentro de cada uno de los personajes que ustedes realizan. Cuénteme, ¿cómo surgió esta idea de hacer una revista editada y virtual? ¿Por qué la hicieron? ¿Cuál fue el proyecto que se lanzó para que pueda salir revista Públicos? Creo que ahí te puede contar Eduardo, pero como bien dijiste, la revista Públicos es una revista que acoge a voces diversas, a personas que son parte del ecosistema de la gestión cultural, de la gestión patrimonial, de las artes,
y es una revista que provoca pensar de manera crítica, reflexionar y sobre todo construir. La revista Públicos nosotros ahora la definimos y sabemos que es un espacio para construir comunidad, un espacio para pensar desde las diferencias, pero también desde los puntos de encuentro que nos motivan a seguir creando, a seguir haciendo cultura, haciendo arte en la ciudad y en el país. Qué genial. Bueno, tú nos dices porque no les presenté. Ahorita me acabo de acordar que no les presenté. Gise y Edu. Bueno, aquí tenemos el editor en jefe. Y aquí el presidente ejecutivo, director ejecutivo. Y bueno, un saludito a nuestra amiga Flor, que no pudo venir el día de hoy, pero que les manda muchos besos y abrazos. Sí, Flor es nuestra creativa, es quien hace todo lo lindo que ustedes ven de la revista, la parte visual es ella la responsable de ese trabajo que es muy valioso en el proceso de la revista. Y súper minuciosa, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirarla, verla, leerla. O sea, es algo sumamente llamativo, atractivo a la vista, porque no solamente te da ganas de seguir girando, sino de involucrarte un poquito más, de stalkearles, así, irles a buscar, a ver a quién han hecho la entrevista y todo lo demás. Pero sí quiero saber por qué surgió esa idea. Bueno, creo que es importante revisar la coyuntura en la que nos encontramos, ¿sí? Una ciudad que empieza como a retomar estos espacios de encuentro. Y creo que ahí esta visión por parte de la Secretaría de Cultura de generar un proceso de reingeniería de su espacio comunicacional dedicado al espectro cultural, ¿sí? A su deber ser. Y además generar un apoyo técnico por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahí se generaron como todas estas sinergias para que luego a través de una convocatoria que se lanzó de forma pública nos hayamos como vinculado a este proceso. Participamos desde Coraín, que es el corredor abierto de acción, estudios de investigación de la memoria social y el patrimonio cultural. Entonces, desde este corredor nos propusimos de entre algunas personas profesionales del desarrollo editorial, pues postularnos a esta asistencia técnica que generaba la Organización de Estados Iberoamericanos a favor de la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y tuvimos la gran fortuna y la coincidencia de poder iniciar con este maravilloso sueño. Creo que es el momento de volver a soñar, de volver a reencontrarse con estas ideas, justo de lo que tú acabas de decir, de empezar a buscar el personaje oculto, de empezar a darle voz, pero sobre todo darle la posibilidad de expresión a las personas que estamos involucradas en el ecosistema de arte, cultura, patrimonio, memoria social, memoria colectiva, todos quienes estamos haciendo la construcción de la identidad tanto de la ciudad como del país. Claro, porque justamente una revista no solamente tiene que ser del momento, ¿no? Tenemos esta revista virtual online que la pueden revisar en la página, en plataformas, ¿no? ¿Cómo les encontramos? En Públicos.com. Facilito, revistapublicos.com en la página web, aunque su nombre oficial es Públicos, Revista de Artes y Pensamiento, porque es justo el espíritu que se buscaba congregar. Y bueno, en las redes sociales, igual en Instagram nos pueden seguir como Públicos, Revista de Artes y Pensamiento. Sí, eso les decía, es muy bonito poder encontrar una revista digital que no solamente encare el tema cultural y el tema patrimonial que nos viene involucrando desde hace muchos años atrás, sino que tengan ya un espacio en donde puedan charlar, conversar, dar esas ideas, formar esos pensamientos críticos en relación a la cultura y al arte y lo que conlleva estar dentro de estos ecosistemas y cómo se han ganado ese espacio las personas que se encuentran ahí. Porque no solamente tenemos artistas de trascendencia, 30, 20, 40 años, sino también artistas que han sobresalido, por ejemplo, desde la pandemia y que aún ahora Emergentes. Exactamente, son emergentes y que ahora pues son reconocidos y están ya, tienen muchas visualizaciones, están en otros concursos, también concursos internacionales, y se dan a conocer por su trabajo y su esfuerzo dentro de lo que es el tema cultural.
cultural, el tema artístico al que se desenvuelve cada uno de estos artistas que hoy por hoy aumentan y nos dan un consolidado de artes tan bellas que tenemos ahora en nuestra ciudad. Y es hermoso, no solamente aquí, sino a nivel nacional. Sí, es interesante también saber un poco cómo funciona la revista. Nuestra revista siempre fue pensada como un espacio colectivo, un espacio de voces diversas, en la que justo lo que mencionaste, no solamente sea para un grupo, sino que sea el espacio de encuentro, el espacio donde se puedan dialogar, conocer, también, ¿por qué no?, generar proyectos en conjunto, que eso es lo que busca, eso es hacer comunidad y que creemos que es necesario. La revista Públicos, si bien tenía una sección que se llama El Personaje, que es la entrevista, la única entrevista que nosotros hacemos a una persona con una amplia trayectoria que pueda dialogar sobre el eje temático planteado para cada edición, que pueda aportar desde su experiencia, desde su conocimiento y desde la trayectoria, que nos parece un tema importante, un tema admirable y mucho más en la gestión cultural. Tú sabes que a veces dicen que hacer cultura es cosa de locos y no, entonces más bien hacemos ese reconocimiento a estos personajes y nos gusta mucho dialogar, conversar, encontrar puntos de encuentro y también de equilibrio con las nuevas voces, las voces emergentes. Tenemos una sección que se llama El Grito, que es pensada para artistas, para hacedores de la gestión cultural que están emergiendo, que están comenzando su trayectoria o que también tal vez no tuvieron los espacios para desde su palabra aportar a estos debates que son bastante amplios, que son atemporales, también los debates que asisten en la revista, porque son así, porque sabemos que son temas que siempre están sobre la mesa, pero que no se los pone a veces en diálogo. Entonces, esa es la razón de ser de esta forma, de la revista. Y también tenemos una sección que se llama Debates, que es un diálogo directo con el eje temático desde la mirada propia de cada invitado, de cada colaborador. Nosotros hemos planteado tener una revista un poco distinta, donde no tenemos el ejercicio periodístico directo, es decir, que todo es con entrevista o con noticia, sino más bien tenemos una sección sí pensada para ello, y las otras secciones es la palabra propia de cada hacedor de las artes, del ecosistema de la cultura, de los patrimonios de las artes. ¿Por qué? Porque nos interesa también este ejercicio de pensar, de poner la palabra escrita, hace que la gente que no está tan cercana a la cultura conozca como miradas diversas y también se vaya identificando y diga, sí, yo pienso igual que esta persona o creo o conecta de una. Entonces es como el espacio provocador para que desde las ideas, desde el pensamiento crítico, la gente que de pronto siente que es un poco distante de estos procesos pueda tener un primer acercamiento y por qué no engancharse luego con todo el mundo de la cultura que nos parece necesario y mucho más en los tiempos actuales. Entonces eso es lo que tratamos de proponer. Tenemos espacios como rutas, que es para que la gente pueda conocer espacios culturales institucionales, sí, pero también propios de la gestión cultural, independientes, alternativos, con diferentes enfoques. También tenemos una sección que se llama El Dato Pepa, que se lo construye con el equipo editorial de la revista, y estos son como esos datos significativos de acuerdo al eje temático que creo que es necesario volverlos a pensar. Por ejemplo, hemos tenido en esta última edición, que es la edición de la comunicación y el periodismo desde la cultura, justo este ejercicio de hacer comunicación, periodismo cultural, que es complejo, pero que es necesario y valioso. Tenemos una mirada también a los procesos históricos de la comunicación. Entonces son cosas importantes, creo que se ponen en diálogo, que permiten también a la gente conocer otras cosas, conocer otras realidades y por qué también conocerlas de manera amable desde el lenguaje, mucho más cercano, mucho más empático y así ir conectando. Es una revista que si bien aborda 3 ejes temáticos, que es artes, culturas y patrimonios, es una revista que no, decimos siempre que no es una revista especializada porque no es nuestro objetivo, sino es una revista que conecta con la gente que no es cercana, porque ese es nuestro público. Exactamente. Para todos los públicos. Para todos, a diversos, más o menos cercanos, pero que se puede ir construyendo redes y se puede ir construyendo comunidad. Qué genial, qué chévere.
chévere. ¿Cómo se sostiene la revista? O sea, un proceso editorial. Claro que no es costoso, no es muy costoso porque es online, pero sí necesita recursos para poder publicar, para poder gestionar. La revista en sí necesita este tipo de empuje económico. ¿Cómo hacen? ¿Cómo tienen estos recursos? Bueno, la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de esta asistencia técnica que generó hacia la Secretaría de Cultura, ha permitido la generación de un presupuesto que no es un presupuesto como lo manejan otras marcas ya de unas trayectorias como súper grandes, pero es un presupuesto que nos ha permitido sobre todo tener unas prácticas editoriales buenas y sobre todo de base comunitaria. O sea, considerar que nuestra comunidad está relacionada justamente con las personas que hacen todo el ecosistema de arte y cultura. Entonces, tenemos en este momento la asistencia técnica de la OEI y nos basamos en este momento exclusivamente en eso. Esperamos que en alguna otra instancia pueda entrar en algunas otras dinámicas, aunque a veces la dinámica comercial, por ejemplo, puede llegar a limitarte mucho, porque quieras que no, la influencia de mercado en realidad no es una influencia de libre mercado, sino es una dinámica más bien ya relacionada con aspectos publicitarios, entonces te debes a unos procesos publicitarios como súper específicos que pueden llegar a limitar visiones tan amplias como las que manejamos en la revista. Y el enfoque comercial sí a veces ahoga. Sí, te ahoga un montón, o sea, cuando hemos desarrollado procesos ya en otras áreas como las artes escénicas, cuando te ves mediado o mediada por un proceso comercial, terminas o cediendo tu espacio de creatividad o definitivamente atendiendo a una necesidad específica del mercado que no siempre es la de diversificar la voz. Entonces creo que más bien ahí el esfuerzo institucional desarrollado desde la Secretaría de Cultura y desde la Organización de Estados Iberoamericanos permite tener esta horizontalidad de trabajo con las y los colegas que han estado trabajando dentro del espacio, porque además hay una cosa muy importante al respecto. Todas nuestras y nuestros colaboradores tienen su remuneración de acuerdo a lo que se establece en las colaboraciones como articulistas. Entonces creo que regresar a esta idea de poder considerarte articulista de un espacio, de un medio escrito, pues es una, tal vez podría parecer algo vintage, pero en realidad creo que es un ejercicio de respeto al que hacer, exacto, El trabajo. justamente. Al trabajo, exacto. No, qué bueno, qué chévere que pueda ser así, que tengan esa sustentabilidad y hermosísimo que los colaboradores también puedan tener ese reconocimiento económico, porque no siempre en las colaboraciones existe el reconocimiento económico. Cuando nosotros pensamos la revista, que fue un proceso colectivo, como lo mencionó Eduardo, y creo que también porque uno viene desde estos espacios, también viene desde las reflexiones que se han dado en espacios como este, que se han dado de pronto en una cena o luego de un proyecto, que el trabajo del artista es eso, trabajo, y debe ser considerado de esa manera, y hay que crear condiciones respetuosas, condiciones dignas para cada uno. Nosotros quisiéramos muchos más colaboradores, muchos mejores condiciones también, todo, pero sabemos que es un primer paso y sí, creo que es ir abriendo la puerta y poniendo también en valor todo este trabajo, esta dinámica de construir proyectos culturales o procesos culturales que tengan esta mirada de respeto, pero sobre todo nosotros tenemos que poner en valor nuestro trabajo. Qué genial que sea así, que esté estructurado de esa manera, con el reconocimiento al artista, con el reconocimiento a los colaboradores, porque es lo que cuenta, ¿no? Es lo que le da la razón de ser y le da el objetivo primordial, que es reconocer el trabajo que todos realizamos en conjunto, no tanto como gestores, tal vez editores, periodistas o audiovisual, fotografía, sino también desde lo intrínseco, ¿no? El actor, la actriz, la persona que hace teatro, un lado humano. Exactamente, para poder reconocer ese trabajo y ese esfuerzo que les ha tomado. Si a nosotros nos ha tomado tiempo, a ellos les ha tomado años. Yo creo que ahí hay un punto importante a destacar,
y es que la creación de este tipo de espacios, lo ideal sería que se puedan perfeccionar siempre en el tiempo, pero además replicar de mil maneras, es que la memoria quede escrita, porque ocurre siempre que la mayor parte de artistas, de gestores culturales, solamente se ven reflejados en la opinión de un periodista o de una periodista. Y muchas veces su palabra, ya de manera auténtica, no queda inscrita en un medio redactado. Entonces creo que el rescate de la memoria, del pensar de las y los artistas, del pensar de las personas que están en la gestión cultural, creo que es una de las grandes motivaciones y alegrías que nos genera la revista. Qué chévere, justamente eso es lo que el objetivo también que nos mueve a nosotros, ¿no? No solamente el difundir el arte, la cultura, sino también plasmar esa esencia, esa vida del artista al que le tenemos acá, con el que conversamos, con el que planteamos su vida, su recorrido, su trayectoria, sus obras, su sacrificio, su salto de valor hacia apostarle todo a la cultura, al arte. Entonces, sí nos consideramos también, no escrito, sino visual, un medio digital en el que se crea esta narrativa, estas historias, estas vivencias personales y experiencias de los artistas nacionales que nos han enriquecido siempre que han venido acá, nos han dado esos puntos de vista, ese espacio, esa esencia de cada uno, y lo vemos replicado en nuestras entrevistas, algo así como lo que hacen ustedes, pero de manera escrita. Exacto. Exacto. Es tener un espacio donde la memoria esté viva. Correcto. Y también es entender que los procesos comunicacionales no son rígidos, deben construirse en colectivo. Por eso cuando iniciamos decíamos, sí, tenemos un espacio que es el personaje y que allí tenemos una entrevista que la hacemos nosotros como equipo de la revista Públicos, pero las otras ediciones es la voz propia, no es una voz mediada. Y también hemos hecho algo que a veces en los temas editoriales formales te dicen imposible, pero nosotros nos hemos dado esa licencia porque creemos, porque la palabra, el lenguaje es parte de tu memoria y de tu identidad, sobre todo. Nosotros no somos una revista que tiene textos con norma, pulidos, no, son una revista que rescata la palabra viva, que rescata también la diversidad que existe en nuestro país desde el lenguaje. Los términos. Exacto. Se han respetado tal vez desde la formalidad de la RAE. Hay muchas reglas, hay muchas restricciones en la palabra escrita, en el lenguaje escrito, pero nosotros en coordinación siempre con los colaboradores, en toda la asistencia, en el acompañamiento que tenemos con ellos, hemos dicho, no, si tú lo consideras de esa manera, va a estar de esa manera, y por eso también la gente se conecta. Justo en nuestra tenemos una estación, una exposición en la estación Alameda del Metro de Quito, y allí veíamos eso, cómo la gente conecta, con palabras, el dame viendo. Tú sabes que la RAE te dice, no, dame viendo, no está mal. Exacto, pero si tú escuchas, y sobre todo en la sierra ecuatoriana, dame viendo, dame pasando, el uso de los verbos, pero porque tenemos una herencia. Claro, a propósito, invitados a pasarse por la parada de la Alameda. Si no han ido, nosotros ya si no han ido, ahí. Si no han ido, vayan. Y vamos a tener sorpresas con esa estación. Sí, totalmente. Claro, entonces justo esta reapropiación del lenguaje, pero además esta flexibilidad, este dinamismo, sobre todo este respeto a la forma de realización de tu propia palabra, es algo que al menos a mí me provoca un sentir de bienestar permanente en el desarrollo de la revista, aunque a veces nos tapamos de un montón de trabajo, porque parece que la revista tuviera un equipo editorial de un montón de gente atrás, pero en realidad somos pocos, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Claro, es así, todo lo que se hace con cariño y con amor tiene un resultado muy valedero, muy bien visto, bien llevado y que llega a las personas, y eso te das cuenta por la acogida que tienes. Sí, aparte es interesante, justo veo en este lugar una frase de Andrea Barrionuevo que dice todos estamos rotos, que parece que es una frase trillada, pero no, o sea, al final todos estamos rotos. Y cuando hacemos la reflexión de este proyecto decimos, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, luego de la pandemia sentíamos que nos hacía falta ese espacio para conversar, ese espacio para encontrarnos,
con los amigos, con los que no son tan amigos, pero que admiramos su trabajo, o con los que son voces emergentes, como decimos, chamitos, pero que sabemos que van a ser grandes, y con los grandes que admiramos y que sabemos que abrieron espacio para que estemos hoy acá, que abrieron el camino. Entonces decíamos, hace falta un espacio para ese, y también somos súper honestos, sabemos que en la actualidad el tema de comunicación es súper complejo porque todo el mundo lee muy poco, se dice que como están las redes sociales es todo bastante empastillado, encapsulado. Exacto. En 30 segundos y no cuenta lo todo. Adiós. Entonces, sí es también una forma de resistir, y ahí sí creo que es un trabajo colectivo ya desde las posturas individuales de la gente que nos juntó a este proyecto, que dijimos, sí, sabemos que esa es un poco el momento que estamos atravesando, pero es una forma de ser irreverentes incluso con ese momento y decir, es momento de pensar, es momento de escribir lo que pensamos, lo que sentimos y también desde dónde estamos creando, porque es parte de nuestra memoria, de nuestra identidad. Entonces, este ejercicio también te permite pensar lo que quiero, no en un post, sino hacerlo más extenso, darle ampliar. todas las ideas, Exacto. verle de diferentes ángulos. Nosotros hemos tenido, creo que la primera comunidad que hemos armado es entre nosotros como equipo de la revista, pero la comunidad con los artistas que han colaborado, que se han sumado, con los gestores, con toda la gente que hace y apuesta por este trabajo que es la cultura, que son las artes, que es el patrimonio. Entonces, es la primera comunidad que tenemos y es chévere cuando la gente que lee la revista dice, me gustó, me sentí identificado desde lo visual, desde los textos que tienen, los temas que proponen. También para muchos ha sido conocerse. Justo estuvimos haciendo unas fotos para una de las ediciones actuales, que es la de Alejandra Salas. Estuvimos haciendo las fotos para ese artículo y me decía el diseñador que ella estaba entrevistando en ese momento, me decía, yo conocí por esa revista conocí a un artista plástico que sacaron una sección en resumen, me puse en contacto, hice un taller con él. Entonces, yo decía, qué interesante porque se va armando redes. Ya conecta. En un momento, sin querer queriendo, terminamos convirtiéndonos en un espacio de relacionamiento, terminamos convirtiéndonos en un espacio de convivencia. Como dice la revista, públicos. Así mismo, sí. Públicos. Así mismo. Hay gente que se está juntando para hacer proyectos en colaboración, para juntar también sus diferentes artes. Por ejemplo, está Brenda, que fue una colaboradora de una de las ediciones, justo la edición del COVID, con Beto Rivera, que fue parte también de la edición en 2 de la revista. Entonces se juntaron y con Henry, el danzante de Zambisa. Sí, se juntan con Henry para Bedoya hacer, porque trabajan como que les junta ahí su trabajo, la música, la danza. Entonces están ahí articulando procesos juntos y eso nos parece súper rico porque al final eso es lo que... Se encontraron en la revista. Exacto. Y aquí nació el proyecto. Sí. Qué bonito poder decirlo con orgullo, ¿no? Sí, lo decimos sí. con orgullo, pero sobre todo lo decimos creo que con cariño a este sector que ha sido el nuestro también por años y creo que es lo que nos motiva. Yo soy comunicadora y a mí siempre la gestión cultural ha estado presente en toda mi carrera profesional y en mi vida, entonces siento que es lo que queremos hacer. Qué chévere tener este espacio con ciertas licencias, como decía Eduardo al principio, que nos ha permitido pensar un proyecto distinto, un proyecto más cercano, más sin tantos membretes. Ni Exacto. Ni nada por el que sí tiene rigurosidad, que siempre nos ha preocupado y nos sigue preocupando que sea un medio riguroso, de calidad, pero que se permita construir desde la empatía, desde el respeto al otro distinto, y también que se permita conectar, que es lo que queremos, y conectar también con los que no están en el mundo cultural, que creen que eso es para personas que son gente rara. No. Al final nos atraviesa. Exacto, y que ha motivado a otros espacios de este estilo, por decirlo así. Yo recién vi una revista parecida, o al menos que puede estar relacionada a estos espacios, que como que empezó a tener unos destellos de cambios. Entonces creo que ser agentes de cambio en estas
circunstancias es pues bastante curioso por un lado y por otro lado bastante gratificante. Claro. Es como no dice en el papel objetivo general ser un agente de cambio para que se diversifique la oferta. Sí. Y de repente revisamos un medio escrito que está dentro del ámbito y había empezado a tomar como acciones que desde la metodología de desarrollo editorial de públicos se propuso desde el principio. ¡Wow! Oye, qué genial. Esto me ha volado la cabeza, chicos. Vayan y revisen las plataformas de revista Públicos. Vayan, véanlos, síganlos. Vean qué están haciendo. Siempre tienen algo nuevo que mostrar, algo muy lindo que dar. Te regalan este don de la palabra hermosísimo con expresiones artísticas y de personajes que no siempre hemos conocido, pero que los podemos reconocer en una de estas publicaciones y ediciones. Y ahora, basándonos de Constanam, así, ¿quién es Gisela y quién es Erdo? A ver, cuéntenos, ¿cómo se involucraron en el tema de la cultura? ¿Por qué les nació venirse a esta trinchera? Bueno, afortunadamente coincidimos en un espacio de trabajo. En un momento fuimos compañeros de trabajo, luego tuvimos unos pocos minutos de distancia, por decirlo así. Y de repente nos vimos abocadas y abocados a coincidir en proyectos como el Corredor Abierto de Acción, Estudios de Investigación de la Memoria Social, donde logramos tener esta convergencia tan deliciosa de decir, nos encontramos dentro de nuestras particularidades, pero dentro de nuestras grandes generalidades del quehacer artístico y cultural. La hice desde el tema de comunicación y yo, bueno, ya con la gestión cultural hace 22 años. ¡Wow! 22 años, en serio. No empecé súper chiquito. No parece 22 años. Empecé súper chiquito, involucrándome en procesos de memoria colectiva con la Universidad Andina y con la entonces metodología del Colegio Paulo Freire, que tenía una preocupación específica en el rescate de la memoria colectiva y además vinculado a procesos de artes escénicas y de danza. Y ya progresivamente continué desarrollándome en otras actividades, paralelamente desarrollando actividades profesionales en el ámbito administrativo y a la par igual creando de forma ecléctica un montón de cosas que nos logró juntar. Y la verdad, sí, en el tema artístico. Pero y la verdad... eres bueno, pintas, cantas, bailas, ¿qué haces? Yo. Aparte de la administración. ¿Para qué soy bueno? No sé exactamente para qué seré bueno, que así como de una manera puntual, pero tengo mucha pasión por el desarrollo, por ejemplo, de museos. Es una parte que a mí me interesa muchísimo, el rescate de los espacios de la memoria social y restauración, además de cerámica y otros soportes de realización de objetos. Wow. O sea, que estamos ahí dedicados a la historia, a los ancestros, a Siempre. todo lo que es lo ancestral, lo que viene de nuestras raíces, a la Pachamama. Sí, enhorabuena, los astros me jugaron súper bien y he tenido unas coincidencias hermosas como trabajar con la Gise. ¡Wow! Bravísimo. ¿Y la Gise? Bueno, la Gise, yo siempre digo de Quevedo para el mundo. De Quevedo para el mundo. Para el mundo, exacto. No. Bueno, yo estudié comunicación, soy de la Universidad Central, estudié en la Universidad Pública y creo que para mí fue un encuentro íntimo con la gestión cultural porque de donde yo vengo era un lugar con escasa espacios para pensar la cultura, para acercarse a la cultura. De gratis no somos una de las provincias más violentas del país, porque siempre ha faltado, creo que, espacios para pensar otras cosas, para tener otras herramientas. Entonces, cuando yo vine a Quito a estudiar, fue como, siempre quise ser comunicadora, desde chiquita dije, yo quiero ser comunicadora. Pegada al micrófono y hablar todo el tiempo. No sé si tanto hablar, verás, no soy no soy una comunicadora de la cámara, soy más bien, a mí me gusta contar historias, escuchar historias, que creo que es necesario aprender a escuchar en comunicación.
tener como los sentidos también abiertos a conectar. Entonces, eso es lo que a mí me enganchó desde siempre a la comunicación. Y en la cultura, en los espacios de la gestión cultural, encontré como esas historias que han marcado también mi ejercicio profesional. También estos procesos de pensarte, de repensarte como mujer, como profesional. Entonces, para mí ahí fue la conexión con la cultura. Comencé desde muy chiquita también en un espacio, en Skeletra en su momento, siendo también asesoría y coordinación editorial, y luego he ido en otros espacios en el ámbito cultural. Siempre he estado mis dos pasiones juntas, que ha sido la cultura y la comunicación, ahí han caminado juntitas. Entonces creo que ha sido un proceso interesante. Y bueno, también ya esta es mi ciudad ahora, vivo acá un montón de tiempo, pero siempre sé de dónde vengo y también sé por qué son importantes estos espacios. Son importantes y necesarios, y mucho más en los tiempos actuales. Yo siempre digo que cuando hay más violencia, más odio, debe haber más cultura, porque es lo que te permite abrazar las diferencias también, abrazar esas cosas que a veces uno no entiende, no porque no quiera, sino porque no vive en los espacios. Entonces, creo que es súper importante el trabajo de toda la gente que está involucrada alrededor de las artes, las culturas y los patrimonios, porque al final, cuando ves una ilustración, ves una pintura, o lees un cuento o un poema, o escuchas una canción, te permite sentirte humano, y eso es lo que a mí me conecta con la cultura y me conecta con la comunicación siempre. Y en el tema de artes, hermosísimo lo que he dicho, pero en el tema de artes, ¿qué te sale mejor? ¿La danza, la pintura, la escritura? Bueno, la escritura de cajón. Si a mí me gusta mucho escribir, creo que ese, aparte por mi oficio propio de la comunicación, es necesario. Y bueno, me gusta mucho conectar. Creo que soy curiosa y no soy tan hábil para hacer muchas cosas, pero creo que soy sobre todo curiosa y siempre dispuesta a admirar el trabajo de otros y a respetar el trabajo de otros, y mucho más de la gente que está alrededor de la gestión cultural, que son todos, ¿no? Desde hoy el compañero camarógrafo, que es un trabajo también que es necesario en la gestión cultural, desde tu trabajo, y todos los que hacemos esto posible, ¿no? Porque al final es una cadena ahí que necesita de todos para que salga adelante. Tiene que ser una comunidad. Exactamente. Bien así pegadita, cortita, para que sobresalga no solamente en voz, alzar la voz, sino también en contar nuestras historias, porque desde estas historias hacia las personas que nos están mirando, el espectador, los que únicamente no hacen arte, pero disfrutan del arte, poder darles una luz, un brillo, un espacio, una sonrisa, una expresión, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde la fotografía, desde los cuadros hermosos que pintan nuestros hermosos pintores, y mostrar que se sientan identificados, ¿no?, con ello. Y ha sido hermosísimo conocerles. Yo me siento encantada. Yo no había tenido el gusto de trabajar, de conversar, de mirarte, pero ha sido muy chévere conversar contigo. Tienes una propuesta muy linda y hablas tan bello del arte y la cultura y del patrimonio y de la historia y de nuestra esencia. Me encantó conocerte y saber de ti. Igual, y se ya nos conocemos de hace rato. Siempre hemos estado involucrados en la cultura y nos hemos visto un montón de cosas, pero es bonito conocernos más, saber más de nosotros, de expresarnos de esto, y qué chévere que puedan verlo plasmado en esta revista hermosísima como es Públicos, que se hayan encontrado juntos para hacer esto. O sea, es magnífico, lindísimo. Y no se olviden de tomarse sus cervezas. Yo quiero ver sus vasos buenísima, está buenísima. Chancho Bohemio. Chancho Bohemio. Desde Anders Brew de la Plaza del Teatro. Vengan a visitarlos, un espacio hermosísimo, un lugar lindísimo, con una temática hermosa, todos los chanchos voladores que pueden ver acá, como este chancho como volador. Una plástica maravillosa. Es un artista guayaquileño. Como una plástica maravillosa. Es un artista guayaquileño que realizó la colaboración en la creación de este espacio. Todos los espacios que ustedes ven del Anders Brew son artistas de aquí, nacionales. Tenemos aquí esta columna del Andre Barrio Nuevo, todos los chanchos pintados son igual de un artista plástico guayaquileño.
O sea, todo esto es nuestra esencia, son nuestros artistas. Por eso este espacio, el canal y ustedes nos identificamos con la cultura, algo hermosísimo que podemos dar y que estamos dándolo siempre por ustedes desde el amor por el arte. Y como tú dices, con el arte se somete a la violencia y es así. El arte, la cultura siempre van a ser una expresión de los sentimientos, un desahogo para las personas y así evitaríamos mucha violencia. Sí, hay que sumar y hay que juntarse para seguir haciendo cosas que sumen al desarrollo de todos, de todas. Sí. Así es que esto fue Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura, hablando de esta revista hermosísima, Públicos con Gise y Edu, que nos han dado estas pautas hermosísimas. Así que estén pendientes de las redes sociales, stalkeenlos, vayan a verlos, síganlos, para que estén enterados de todas las formas y actividades artísticas que nos conllevan. En el vibrante escenario cultural del Ecuador, desde la diversidad de sus manifestaciones artísticas hasta la voz única de sus creadores, el arte trasciende fronteras y se convierte en un faro de esperanza y transformación. En Tamices exploramos cómo el arte se ha entrelazado con la identidad, la historia, siendo un canal para expresar las realidades, los sueños, las luchas, descubrimientos en cada pincelada, cada verso, cada melodía que se convierte en herramientas poderosas de inspiración, donde cada obra es un testimonio de fuerza, de espíritu humano y un recordatorio que en medio de la adversidad siempre hay un espacio para la belleza, la resistencia y la esperanza.